¿Te has preguntado en algún momento de tu vida qué significa realmente ser la iglesia de Cristo o en qué consiste ser la iglesia de Cristo? Acompáñenos en los próximos minutos para poder descubrir conforme a la palabra qué significa ser iglesia. Esto es Tiempo de Luz. Bendiciones con cada uno de ustedes, hermanos, amigos que nos están viendo en esta ocasión. En este nuevo video queremos compartir con ustedes el verdadero significado de la iglesia de Cristo. Es muy importante tener en cuenta este término porque en pleno siglo XXI, en plena actualidad, hay muchas definiciones sobre la palabra iglesia. Es más, muchas personas ya tienen estructuradas en sus mentes qué es ser iglesia. Pero lo más importante es que vamos a demostrar y vamos a entender, conforme a las Escrituras de Dios, qué significa o en qué consiste ser realmente la iglesia de Cristo. Porque la palabra es muy clara y dice que Dios viene por su iglesia, que Dios está preparando a su iglesia. Y tenemos que entender juntos, como persona, como familia y como hermanos en Cristo, cuál es la función de la iglesia, cuáles son las características de la iglesia que Dios está buscando hoy en día. Por eso me gustaría mucho que puedas abrir tu Biblia conmigo y puedas acompañarme en el libro de Hechos, capítulo 2, en el versículo 41 al 47, porque es aquí donde todo empieza. Mientras buscas ahí el versículo, vamos a ponernos un poco en contexto. Todos sabemos que a partir del nuevo pacto en los evangelios vemos la vida de Jesús en su ministerio aquí en la tierra. Sin embargo, a partir del libro de Hechos podemos ver el cumplimiento de la promesa del Espíritu Santo y cómo por medio de la llenura del Espíritu Santo comienza a formarse la iglesia. Así que vamos a comenzar a definir primero qué es la iglesia. Porque como toda persona, lo primero que se nos viene a la mente cuando escuchamos esta palabra, iglesia, lo primero que salta en nuestros pensamientos, ¿verdad? Es una estructura gigante, ¿verdad? Una gran catedral ubicada en la parte céntrica de una ciudad o un edificio llena de muchas personas, donde se comparte un mensaje cada domingo. Sin embargo, tenemos que definir primero qué es la iglesia para poder ir de acuerdo al estudio de esta hora. Por eso, entendamos, dice la palabra de Dios en el libro de Corintios que nosotros somos el templo del Espíritu Santo, la morada de Dios. ¿Sí? Y por esa parte vamos a ir entendiendo que la iglesia no es una estructura. La iglesia son aquellas personas que creen y siguen a Jesús. La iglesia son aquellas personas que entregan su vida para el servicio de Cristo. Aquellas personas que entregan su vida para la expansión del reino de los cielos aquí en la tierra. En algún momento de la palabra, Dios dice que Él no va a habitar en edificios o en estructuras hechas por manos de hombre, sino Él va a habitar en los corazones de aquellas personas que decidan creer en su palabra, en su evangelio y que acepten a Jesús como su Salvador y como el Mesías. Amén. Por eso tenemos que entender que iglesia no es una estructura. ¿Sí? Iglesia no es un edificio, iglesia no es un establecimiento. La iglesia son aquellas personas que tienen a Cristo en su corazón, que obedecen su palabra y que hacen la voluntad del Padre. Esa es la verdadera iglesia. Amén. Y ya con esta definición muy corta pero muy importante, vamos a ver, según el libro de Hechos capítulo 2, versículo 41, cuáles son las características o las actitudes de esta iglesia. Porque a lo largo del tiempo se ha venido hablando de la primera iglesia y de la segunda iglesia, y eso es un término muy equivocado que se está usando hoy en día. Porque no hay ni una primera iglesia de Cristo y una segunda iglesia. Hay una sola iglesia. Hay una sola iglesia y eso es lo que tenemos que entender, amigos. No hay dos, no hay ni tres, no hay ni cuatro, hay una sola iglesia. ¿Sí? Y en el libro de Hechos, capítulo 2, vamos a ver, dice el versículo 41. Así que, y vamos a entender conforme a las Escrituras. Por eso, ten a tu lado, ten la Biblia, ten un cuaderno, para que puedas anotar estos puntos muy importantes. Y dice, versículo 41 de Hechos 2. Así que los que recibieron su palabra,
fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Dice el 42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y vamos a detenernos hasta aquí, hasta el versículo número 42, porque aquí vamos a entender las actitudes de la verdadera iglesia de Cristo. En el versículo número 41 dice que todas aquellas personas que recibieron su palabra, es decir, el evangelio de Jesús predicado por los apóstoles, aquel grupo de personas, aquellas personas que recibieron en su corazón el mensaje del evangelio, el mensaje de la salvación, el mensaje del sacrificio de Jesús, de su resurrección, ¿verdad? Y del cumplimiento de las promesas del Espíritu Santo, esas personas que creyeron en ese mensaje automáticamente fueron bautizadas. Y dice el versículo 42 que ellos perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y aquí en el versículo 42 encontramos tres actitudes espirituales de la verdadera iglesia de Cristo. Porque aquí hay algo también que salta en mi corazón y quiero compartirles. La iglesia de Jesucristo, la verdadera iglesia de Jesucristo es espiritual. Por eso aquí encontramos actitudes espirituales en el versículo número 42. La iglesia de Jesucristo no es ni carnal ni emocional como hoy en día vemos en muchas ocasiones. La verdadera iglesia de Jesucristo es aquella que se mueve por el Espíritu Santo, es aquella que se mueve bajo la dirección del Espíritu Santo. Por eso que aquí vemos que aquel grupo de personas que creyeron en el mensaje de la salvación fueron bautizados, automáticamente fueron bautizados. Y aquel día dice que creyeron 3,000 personas, imagínense, 3,000 personas que aceptaron el mensaje del Evangelio y fueron bautizados. Y dice que estas personas perseveraban. Y vamos a ver aquí la primera actitud espiritual de la iglesia de Jesucristo. La primera actitud es que perseveraban en la doctrina. La palabra perseverar tiene que ver con mantenerse firme. La palabra perseverar tiene que ver con actuar con diligencia. Perseverar es una palabra muy importante y una palabra clave para poder entender cuándo somos verdaderamente la iglesia de Jesucristo. Porque la palabra perseverar tiene que ver con actuar con fidelidad, permanecer firme y actuar con diligencia. Y vamos a ver en qué perseveraban este grupo de personas, en qué perseveraban este gran número de personas que decidió creer en el mensaje de la salvación, en el mensaje del evangelio. Dice aquí las escrituras que perseveraban en la doctrina de los apóstoles, es decir, en la doctrina que ellos estaban compartiendo en aquel momento. Entonces, entendamos, ¿qué significa doctrina? ¿Qué es realmente la doctrina? Y según el vocabulario y según el diccionario, doctrina tiene que ver con instrucción, enseñanza y dirección. Eso es doctrina. Instrucción, enseñanza y dirección. Y ya con estos tres sinónimos vamos a entender muy claramente lo que las escrituras nos están enseñando. Dicen que este grupo de personas, todos aquellos que creyeron y recibieron el mensaje de la salvación y creyeron en Yeshua, en Jesucristo como el Mesías, como el Salvador, dicen que estas personas perseveraban en las instrucciones, enseñanza y dirección de los apóstoles. Ahora, aquí tenemos que entender que los apóstoles también habían recibido antes una enseñanza, una dirección y una guía por Jesús. Amén. Entonces, el mensaje que compartían los apóstoles no era un mensaje propio, sino era un mensaje que Cristo les había encomendado. Un mensaje de salvación, un mensaje de arrepentimiento, un mensaje de nuevas oportunidades, las buenas nuevas, el Evangelio. Amén. Y esa doctrina es lo que los apóstoles comenzaban a impartir a aquel grupo de personas que aceptaron a Jesucristo en su corazón. Y dice aquí que ellos perseveraban, ellos se mantenían fieles, firmes en aprender aquel mensaje. Amén. Y aquí encontramos la primera actitud
de la iglesia de Jesucristo es que perseveran en la doctrina. Y hoy por hoy la palabra perseverar, ¿sí?, es lo que no se está cumpliendo, hermanos. Porque a veces creemos que por tener una Biblia abierta en la casa, por asistir a los cultos, a las congregaciones, con una Biblia, ¿verdad?, ya creemos que nos sabemos todo. Sin embargo, nos olvidamos de esta palabra, perseverar en la doctrina. Porque algo muy importante como iglesia tenemos que entender que nosotros todos los días tenemos que aprender y ser instruidos por la palabra de Dios. Amén. La verdadera iglesia de Jesucristo es aquella que vive en una constante instrucción, que vive en un constante aprendizaje de la palabra de Dios y que persevera en esta doctrina, en la verdadera doctrina, en la palabra de Jesús, en los mandamientos del Eterno, en la palabra que Jesús enseñó a los discípulos y que hoy por hoy lo tenemos plasmado aquí en las Escrituras. Amén. Eso es lo que hace la verdadera iglesia, persevera en la sana doctrina. Porque va a venir el tiempo donde muchos van a tener comezón por escuchar la sana doctrina, pero no va a suceder, porque se van a levantar falsos maestros que van a engañar y van a hablar conforme al deseo de sus corazones y van a desviar la verdad. Por eso es que nosotros tenemos que entender que la verdadera iglesia es aquella que persevera en esto, en la doctrina, en la palabra del Eterno, en las enseñanzas de Jesús y se mantiene fiel en ella para no ser engañados, porque hoy por hoy se están levantando muchos falsos maestros, muchos falsos profetas tratando de desviar la verdad a la mentira, tratando de desviar el camino de la salvación por el camino de la perdición. Por eso la verdadera iglesia es aquella que se instruye constantemente, que se capacita, que se prepara según las Escrituras y según la dirección del Espíritu Santo. Amén. Vamos a ver la segunda actitud espiritual y es que se mantienen en comunión. La palabra comunión viene de un vocablo griego que es koinonía. Y este vocablo griego, koinonía, significa compartir un tiempo en unidad. La palabra koinonía tiene que ver con eso, unidad. Y aquí podemos ver que estas personas, ¿verdad?, la iglesia de Jesucristo, los que creyeron en Jesús, los que fueron bautizados y los que perseveraban en la doctrina del Evangelio, en la sana doctrina, dice que también permanecían en comunión, es decir, permanecían en unidad. Y esta palabra unidad es lo que muchas veces falta en muchas congregaciones. Por eso la iglesia de Jesucristo es la que se mantiene unida, porque es un solo cuerpo. La palabra de Dios dice que el cuerpo de Cristo es la iglesia. Y un cuerpo no puede estar dividido, pero hoy por hoy vemos un sinnúmero de denominaciones. Está una denominación tal, viene otra y viene otra, y el cuerpo de Cristo está dividido. Sin embargo, la verdadera iglesia aprobada, la verdadera iglesia de Jesucristo es aquella que es una con Él, uno en Cristo. Amén. No hay denominaciones, no hay categorías, sino que solamente hay la iglesia y Jesús, uno en Cristo. Y por eso este grupo de personas vivían en comunión, en unidad. Amén. Y la palabra unidad nos enseña muchas cosas. Pero vamos a centrarnos en otra característica de esta palabra comunión. La palabra comunión tiene que ver con una constante interacción. Es decir, que este grupo de personas no solamente tenía interacción entre ellos, sino que también tenían comunión con el Padre, con el Hijo y con el Santo Espíritu de Dios. Amén. Es una gran característica de la iglesia, de la verdadera iglesia, que tienen comunión con el Padre, tienen comunión con el Hijo. Es más, el llamado de toda persona que se constituye iglesia del Señor, ¿verdad?, lo encontramos en 1 Corintios 1:9, que dice: fiel es Dios por el cual fuimos llamados a tener comunión con Jesucristo nuestro Señor. Es decir, que en el libro de 1 Corintios capítulo 1, versículo 9 encontramos esto, que la iglesia tiene un llamado. Toda persona que ha recibido a Jesús en su corazón tiene un llamado. Y el llamado es tener comunión para poder ser uno con Cristo y poder manifestar el reino de los cielos
aquí en la tierra. Por eso, la segunda actitud es la comunión. La verdadera iglesia de Jesucristo es aquella que tiene comunión, no solamente con los integrantes y con los miembros, sino también con el Padre, con el Hijo y con su Santo Espíritu. Por eso no podemos dejar a un lado la comunión, porque la iglesia es aquella que se mueve bajo la palabra del Padre y bajo la dirección del Espíritu Santo. Pero una iglesia que no tiene comunión con el Padre es una iglesia que va a andar en la deriva. Y por más que tengan un carnet, por más que tengan una insignia que diga Iglesia del Señor, no son la iglesia de Jesucristo, porque no tienen comunión con el Padre. Amén. Por eso entendamos, perseverar en la doctrina y tener comunión son dos cosas que nos permiten ser parte de la verdadera iglesia. Son dos actitudes espirituales que nos enseñan a ser la verdadera iglesia de Jesucristo. Y ahora, encontramos en ese versículo 41 también un tercer aspecto, una tercera actitud espiritual, y es la oración. Es decir, que la iglesia de Jesucristo es aquella que persevera en la sana doctrina, es aquella que tiene comunión con el Padre y con el Espíritu Santo, y también es aquella que persevera en la oración. Y hoy por hoy también la oración se lo ve como algo cansado, como algo monótono, ¿verdad? Pero hemos aprendido juntos que la oración es interacción. Amén. Si nosotros nos ponemos a estudiar, hermanos y amigos que nos están viendo, el libro de Hechos, vamos a encontrar cómo se movía la iglesia en aquel momento, cómo eran las oraciones de aquella iglesia. Vamos a encontrar a una iglesia que oraba por Pedro cuando estaba encarcelado. Vamos a encontrar una iglesia que oraba día y noche para ver la manifestación del reino de los cielos. Por eso no podemos desligarnos de las Escrituras que nos enseñan los verdaderos fundamentos de la iglesia de Cristo. Perseverar en la oración es hablar con Dios. Perseverar en la oración es día y noche interactuar, hablar con el Padre. Amén. La oración es importante en la vida de cada cristiano, en la vida de la iglesia. Una vida sin oración es una vida vacía, porque es en la oración donde nosotros recibimos instrucción y recibimos también órdenes de parte de Dios. Por eso no podemos cumplir un término, faltar a otro y cumplir otro. No, estos tres aspectos van de la mano. Perseverar en la doctrina, tener comunión y perseverar en la oración son tres cosas que van muy ligadas y no podemos cumplir una y faltar a otra. No, la verdadera iglesia es la que cumple estos tres aspectos. Por eso yo te invito a que en esta hora tú puedas reflexionar y puedas entender con esta enseñanza de estos muy cortos minutos, puedas entender qué significa ser iglesia. Iglesia no es que tú vayas a una congregación X con tu Biblia en mano y te sepas todos los versículos. No, iglesia es una actitud interna que se manifiesta en lo externo. Amén. Iglesias son aquellas personas que creen en Jesús, que creen en su palabra, que creen en sus promesas. Esa es la verdadera iglesia y esa es la iglesia que Dios está esperando que se pueda levantar en estos tiempos. Amén. Por eso nosotros te invitamos a que tú puedas formar parte de esta iglesia. Reúnete con tu familia, porque ahí inicia todo, en los hogares. Reúnete con tu familia, lean la Biblia, estudien la palabra, reciban al Señor en sus corazones y que el Espíritu Santo sea añadiendo cada día en ustedes lo que les hace falta para poder funcionar como la verdadera iglesia de Jesucristo. Amén. Te bendecimos en el nombre de Jesús y no olvides compartir este video porque así también evangelizamos a otras personas. Comparte este video, suscríbete al canal del Ministerio Proyecto Vida Ecuador y allí encontrarás más material que te van a ayudar en la edificación, ser instruido conforme a la palabra de Dios. Te bendecimos y gracias por ver este video en tiempo de luz. Shalom.